Acabamos de terminar una serie de 3 partes acerca de la esperanza y terminamos segunda de Corintios y ahora comenzaremos el libro de Gálatas y es emocionante, así es que abra su Biblia al libro de Gálatas. Es como el día de Navidad para mí. Todos estamos preparados para abrir los paquetes, los regalos y vemos que es algo nuevo y fresco y estamos emocionados por ello. Y es interesante que la mayoría de los eruditos bíblicos creen que esta fue quizás la primera carta que Pablo hubiera escrito a cualquiera de las iglesias. Ahora, el área de Galacia no es un solo lugar. Se puede ver en el versículo 2 en donde dice que a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Esto el día de hoy sería en donde se encuentra Turquía de nuestros días modernos o Asia Menor. La mayoría cree que era la gente galés que migró o emigró a esa área de Francia, que está a un lado de Turquía, gente nómada que finalmente sembró sus raíces ahí. Entonces, si vemos esa área de Galacia el día de hoy, que Pablo para este tiempo ya había establecido 4 iglesias en esa área que él pastoreaba, estaba como a 250 millas al norte y a 175 millas al este, y las 4 iglesias de las cuales leemos en Hechos capítulo 13 y el versículo 14 es Antíoco y Iconio, Listra y Derbe. Y fue una gran obra que Dios estuvo haciendo. Fue una tremenda persecución la que se sufrió y Pablo tenía que regresar a estas iglesias para exhortarlas y animarlas, diciéndoles: miren, han estado sufriendo mucho por estar firmes en el nombre de Jesús, y esto es lo que el Señor está diciendo, que va a haber mucho sufrimiento antes de irse con el Señor. Y se nos dice que fueron exhortados, animados, porque les ayudó a entender que esto era lo normal, que esta era la forma en la que serían las cosas, que los sufrimientos que estaban sucediendo en el área de Galacia estaban sucediendo porque la gente de esa área odiaba a Jesús y los odiaba a ellos porque amaban a Jesús. Entonces los está exhortando en medio de su sufrimiento. El pueblo de Galacia era gente muy voluble, era un pueblo difícil, la cultura misma era muy indisciplinada y de nuevo aquí está una cita de Julio César. Esto es lo que dijo de esta provincia romana que era Galacia. Julio César dijo esto: son volubles, les encantan los cambios y no se debe confiar en ellos. Esos eran sus pensamientos. Entonces Pablo está escribiendo esta carta a esta gente precisamente por esa razón. Vamos a leer esta mañana que rápidamente dejaron el evangelio verdadero para seguir otro evangelio que alguien había inventado, cambiando quién era Jesús, cambiando muchas cosas, y Pablo está teniendo que dirigirse a estas cosas, que es fantástico porque ha estado dirigiéndose hacia estas cosas no solamente en esa parte del mundo, sino en todo el mundo los últimos 2000 años. Pero al explicarles a ellos estas cosas, porque la iglesia de Galacia quería crear un sabor diferente del cristianismo, por así decirlo, se estaba convirtiendo en algo legalista y haciendo a un lado la gracia y trayendo los esfuerzos del hombre para salvarse a sí mismos y para mejorarse a sí mismos, en lugar de dejarle la obra a Dios. Y al explicar esto, muchos de los hombres más grandes de la historia creen que el carta a los Gálatas es la mayor de todas las cartas escritas por Pablo. De hecho, si vemos en la historia de la iglesia, se estuvieron en las edades de las tinieblas, como se les llamaba, las edades oscuras, y lo que nos sacó de esa edad fue la reforma de Martín Lutero, y fue cuando Martín Lutero estaba enseñando en un seminario católico que el libro de Gálatas, a través de este libro, entendió la libertad, entendió el evangelio. Y de hecho, Martín Lutero dijo que esto acerca del libro de Gálatas, dijo: esta carta a los Gálatas es mi carta.
porque en ella yo soy, por así decirlo, estoy, por así decirlo, casado con ella. En otras palabras, el libro de Gálatas es su esposa, es con aquella con el que se siente casado, piensa en ella todo el tiempo, está enamorado de ella y ella está conectando, está comunicándole a él la gracia de Dios diariamente. Entonces, el libro de Gálatas ha sido llamado la carta magna de la libertad espiritual. Se ha llamado el llamado a la batalla de la reforma. Se le ha llamado la declaración de independencia del cristiano. Este pequeño libro tiene un mensaje poderoso para todo cristiano, para que se lo aprenda y pueda así poder estar firmes sobre el fundamento del evangelio de gracia. En Hechos 20, esto es lo que Pablo llama al evangelio de gracia. Debemos estar afirmados en él, debemos estar fuertes en él y nunca apartarnos de él. Y si dejamos a un lado la gracia, entonces dejamos, como Pablo nos dice en Gálatas 5, dejamos la salvación, dejamos a Jesús. No somos salvos porque la salvación viene por gracia solamente. Entonces es un punto muy poderoso el decir que si estamos creando algo, agregándole al cristianismo, entonces se está en un lugar de mucho temor, porque el evangelio ha sido completamente revelado. Todo lo que necesitamos saber acerca de Jesús nos ha sido revelado. Todo lo que necesitamos saber acerca del cielo y el infierno y todo lo que hay que saber acerca del evangelio de salvación ya ha sido revelado. No se necesita a nadie más para que venga a agregarle y venga a escribir su propia Biblia, como los testigos de Jehová lo hacen. Ellos tuvieron su propia imprenta para publicar sus revistas, para explicar la Biblia, o los mormones que escribieron la perla de gran precio o el libro de doctrinas y pactos, y usan la Biblia, pero también usan estos otros libros para interpretar la Biblia y terminan desafortunadamente apartándose grandemente de la fe. Entonces podemos ver aquí en Gálatas capítulo 1 y el versículo 1 que Pablo escribe: Pablo, sabemos quién es el que escribió la carta. Las cartas a menudo escribimos nuestro nombre al final, pero ahora con el correo electrónico sabemos quiénes somos, pero típicamente sabemos hasta quién nos habla por teléfono, porque el nombre sale al principio. Entonces desde el principio él dice: yo soy Pablo, y tenemos que darnos cuenta que la gente que conocía a Pablo nunca lo había oído llamarlo, que se llamara así, porque su nombre no era Pablo, no conocían a Pablo. El nombre de Pablo era Saulo, era de la tribu de Benjamín. Si vemos la tribu de Benjamín, no había mucho bueno que decir acerca de ella. Fueron grandes guerreros y tuvieron el primer rey de Israel, de ahí salió, que era Saúl. Desafortunadamente era un hombre muy carnal, que sus últimos días estuvo buscando consejos de una bruja y fue a la batalla después de ese día y terminó siendo derrotado, y el destino de Saúl se cuestiona, pero al mismo tiempo así se llamaba a sus hijos cuando nacían en esa tribu, con el nombre del primer rey. Tú eres Saúl o Saulo, como se llamaba Pablo antes de ser convertido. Interesante que Pablo era muy bajo de estatura. Sabemos por algunos recuentos históricos que no era muy bien parecido. Había sido golpeado, había sido castigado, su cuerpo había sido quebrantado. Se dice que estaba deformado, tenía una enfermedad en los ojos que constantemente le salía pus de ellos, y el hedor de ese pus era horrendo, y constantemente tenía que limpiarse los ojos de ese pus. Entonces apenas si podía él caminar por tanto hueso que le habían roto, y sin embargo Dios lo siguió usando y tuvo que viajar largas distancias con gran dolor a predicar el evangelio. Y dice aquí en el capítulo 1 y el versículo 1 que es apóstol. Ahora,
Entiendan esto, cuando se está viendo a un manuscrito y se está tratando de ver cómo traducirse y no hay una palabra clara del lenguaje al cual se está traduciendo, en lugar de encontrar una palabra que comunique lo que se está diciendo, lo que hacen es que toman la palabra y la traducen casi literalmente. Por ejemplo, la palabra Pablo es una transliteración del nombre griego. Entonces vamos a tomar letras de nuestro alfabeto que se parezcan a la letra que se usaba en el griego y vamos a usar esas letras, y de ahí resultó Pablo. La palabra apóstol quiere decir alguien enviado, ser enviado en diferentes grados. Vemos que Jesús tuvo sus 12 a quien él envió, a quien él mandó a salir, y esos hombres, habiendo salido directamente a predicar el evangelio de Jesús mismo, de la boca de Jesús a los oídos de ellos, y luego ellos fueron a predicar el evangelio, solamente podía entonces considerarse parte de ese grupo aquellos que anduvieron con él. Ahora, ¿Jesús pudo haber enviado a otros? Sí, claro que sí. Los enviamos aún hoy. Hoy los llamamos misioneros, pero no en el mismo sentido. Entonces vamos a decir que hubo apóstoles con A mayúscula, gente que estuvo con Jesús personalmente, que Dios usó para escribir parte del Nuevo Testamento. Otros lo dictaron para que otros lo escribieran, pero venía de Jesús directamente a ellos, a las multitudes y a nosotros hasta nuestros días. Esta entonces es una palabra transliterada que quiere decir alguien enviado. Ahora, Pablo habla, vimos esto cuando estudiamos 1 y 2 de Corintios, que él nació fuera de tiempo. Si sacamos las cuentas, Pablo estaba viviendo en Jerusalén cuando Jesús venía cada año, y estuvo ahí cuando Jesús purificó el templo, y Pablo estaba en su propio mundo e ignoró a Jesús de Nazaret. Quizás hasta miró a Jesús colgado en la cruz cuando iba a casa de la sinagoga, mas no le impactó. Inmediatamente después de eso resucitó Jesús de los muertos y unas grandes multitudes estaban convirtiéndose al cristianismo, y Pablo buscó matar a todos y cada uno de aquellos que predicaban el nombre de Jesús y que seguían a Jesús. Tenía un odio apasionado en contra de este movimiento cristiano entonces, y quería apagarlo en todo el mundo. Y de hecho dijo, miren, necesitamos ir hasta Damasco porque hay un grupo grande ahí de cristianos y necesitamos arrestarlos. Y Pablo, con cartas en sus manos, permiso de los líderes de los judíos y del gobierno romano, fue a buscarlos, y Dios lo detuvo en su camino y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que dijo, ¿por qué me persigues? No por qué persigues a los cristianos, sino por qué me persigues a mí. Jesús dijo en Juan 17, así como tú estás en mí y yo en ti y tú en nosotros, nosotros en ellos, para que haya una unidad perfecta. Somos uno con Jesús, somos la esposa de Jesús como parte de la iglesia, y se nos dice que cuando en el matrimonio, cuando dos se casan, son una sola carne, dejan de ser dos y son uno, y nosotros somos la esposa de Cristo, y por el Espíritu de Dios nos hemos convertido en uno con Él. Y Jesús está diciendo, si estás persiguiendo a un cristiano, de hecho me estás persiguiendo a mí. Yo siento esa persecución porque la iglesia es mi esposa y somos uno en espíritu. Que vive en ellos. Entonces ahora Pablo es el apóstol, el enviado, y luego Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Sus ojos estaban cegados por la brillantez de la gloria de Dios. Entra a Damasco, pero humillado y ciego y quebrantado, y Dios habló con un hombre que estaba en Damasco y lo mandó a que impusiera sus manos sobre Saulo, aun cuando tenía temor de él. Y después de que Dios le habló, fue y dijo, yo no sé por qué estoy aquí, pero yo no creo que esta sea una buena idea, pero Dios me dijo que impusiera mis manos sobre Saulo, e inmediatamente empezó a predicar. No les gustó mucho, trataron de matarlo, lo pusieron en un cesto, lo bajaron por el muro, y por 3 años estuvo en el desierto árabe teniendo comunión y compañerismo con Jesús. Y fue durante ese mismo tiempo que recibió directamente por medio de revelación del Señor el Evangelio de gracia.
y cuando él surgió de nuevo, fue a Tarso de nuevo, haciendo carpas con su familia y ministrando de alguna forma, más no mucho. Pero Bernabé en Antíoco dijo: oye, ¿por qué no vamos por este hombre y lo traemos aquí? Es un maestro increíble, es un hombre muy intelectual en la comunidad judía, pero ya se ha convertido, y pensaron que era una trampa de Pablo, y por años desconfiaron de él porque creían que quería descubrir sus secretos para luego atacarlos. Pero Pablo vino, empezó a predicar, la iglesia en Antíoco explotó, y en Hechos 13 se nos dice que hay un grupo de líderes, maestros, profetas, apóstoles que se reunieron y oraron imponiendo sus manos sobre Pablo, porque el Espíritu Santo les señaló que era Pablo, que Pablo y Bernabé salieran a predicar el evangelio en lugares en donde no había sido predicado, y así salieron en su primer viaje misionero. Así es que entonces Pablo, que quiere decir pequeño en el griego, no el gran rey Saúl que se había presentado, sino alguien que era un don nadie, era un apóstol, estaba enfermo. Y de nuevo la gente le preguntaba: ¿tú estabas con Pedro, Juan y Jacobo? ¿Tú estabas con Bartolomeo? Y Pablo le decía: no, yo nací fuera de tiempo como un abortivo, pero este era el llamamiento de Dios sobre su vida. Y lo tiene que decir de nuevo: no de hombres. Gracias. Entonces no era un apóstol enviado de los hombres, ni por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, al ver en las cartas a Corinto, hubo gente que estaba retando la autoridad de Pablo, porque él estaba poniéndose en el lugar de Pedro, según ellos, porque él estaba hablando de cómo se estaba predicando el judaísmo y cómo la ley ya había muerto con Cristo y no tenían que ser circuncidados, y este tema seguía surgiendo una y otra vez, hasta que finalmente alguien que había estado siguiendo a Pablo, y donde quiera que fueron a ver a Pablo, vinieron con él y trataron de hacer que los que le seguían fueran circuncidados. Y luego Pablo les dijo: ustedes están haciendo la obra del diablo aquí, deben de dejar de hacer esto. Y fueron de nuevo a Jerusalén a consultar con los otros apóstoles, y en Hechos 15 van y lidian con estos problemas y escuchan los testimonios de los fariseos que sentían que el cristianismo tenía que parecerse al fariseísmo, y Pablo y su equipo estaba diciendo: no, la ley ha sido clavada a la cruz, se ha acabado con ella, tenemos la libertad para no tener que caminar en una vida religiosa, sino creyendo en Jesús, andando con él, amándole y sirviéndole a él. Y después de escuchar los dos lados, los apóstoles dijeron que Pablo estaba en lo correcto. Todas estas leyes nunca las guardamos. Todas las leyes que vimos en Romanos 3 fue para hacernos saber que somos pecadores. Eso es lo único que hace la ley. Adán y Eva en el huerto, una sola ley: que comieran de todos los árboles que había en el huerto menos de uno. Esa era la ley. Sería como ir al mercado usted y decir: coman de todos los frutos que encuentren, pero no se coman ni una sola uva. Y usted está en ese lugar y está comiendo, y todo el tiempo está viendo las uvas y está pensando: tengo todas estas otras cosas que puedo comer, y las uvas ni me gustan, pero tengo ese deseo de comerme una uva. O si yo estuviera aquí, vamos a decir que tuviera 40 gabinetes detrás de mí, y dijera: mira, me voy a ir durante 4 horas. Puedes ver lo que está dentro de todos los gabinetes, menos este que está aquí. Este no lo abras. Y yo me voy. ¿Creen que les va a interesar lo que hay en los otros 39 gabinetes? Nuestra naturaleza rebelde nos va a decir que quiere saber lo que está dentro de ese gabinete. Pasa 1 hora y es abrumador, de nuevo, mostrando así nuestra naturaleza rebelde. Así que, de nuevo aquí, con Pablo,
Él está diciendo que la ley no puede mejorar nuestra salvación, no puede garantizar nuestra salvación, no puede ayudar a nuestra salvación. Lo único que la ley hizo fue mostrarnos, nos dice Romanos 3, que nuestro pecado es pecaminoso y necesitamos un Salvador. Eso es todo. Lo mejor que la ley puede hacer es traernos al nivel de cero. Entonces, si yo vengo y digo, el próximo sábado vamos a tener un desfile aquí en Chula Vista en honor mío. ¿En serio? ¿Por qué? Porque yo he vivido en Chula Vista 3 décadas y no he robado ningún banco, no he matado a nadie. No me he emborrachado ni he tenido ningún pleito. No incendié la casa de mi vecino. Y ellos piensan que es tan asombroso que no haya quebrantado ninguna de estas leyes, que quieren que toda la ciudad tengan la oportunidad de honrarme a mí. ¿Sucedería eso? ¿Se llevaría a cabo? Porque la ley espera que no matemos gente y robemos bancos. Pero si no hace lo que la ley dice que no se haga, no hay razón para elogiar a nadie. Y si se quebranta la ley, entonces debemos de marcarlos como criminales. Entonces la ley de la misma manera no nos hace inocentes, sino que nos muestra que somos culpables. Entonces la carta de Gálatas nos va a mostrar que la ley nos muestra que somos pecaminosos. Y entonces la ley nos muestra que por nuestro pecado debemos de morir. Y de nuevo está diciendo en Gálatas 1 que este mensaje que Pablo ha recibido, y sé que algunos de ustedes lo están cuestionando. Pedro, como vamos a ver, lo estaba cuestionando. Hubo otros líderes claves de la iglesia en todo el mundo que estaba cuestionando a Pablo porque su evangelio de gracia parecía algo fanático, y se miraba a Pedro y parecía judío, seguía con su pelo rizado como los judíos, seguían comiendo, seguía respetando la dieta judía, cuando menos de vez en cuando en su comportamiento, pero estaba haciendo tropezar a los cristianos con su hipocresía. Y Pablo le dijo, no, el respetar las leyes dietéticas de los judíos no nos justifica, y va a enfatizar que el evangelio de gracia es lo que salva únicamente. Yo recibí este evangelio, noten en el versículo 1, no de hombres ni por hombre. No se originó conmigo, no se originó con ningún ser humano, sino por Jesucristo. Yeshua, Cristo, es la palabra o la pronunciación griega en el hebreo, es el Mesías. A través de Jesús, el ungido de Dios, y el Padre que lo resucitó de los muertos. Yo recibí esto de Jesús. Así, Él había muerto, había resucitado de nuevo, pero Él vino y me habló y me dijo claramente que el evangelio. ¿Está haciendo esto con alguien más? No. Hubo una dispensación de tiempo en la cual Jesús habló a estos apóstoles. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en Hebreos 2 se nos dice, en Marcos 16 se nos dice que hubo muchas señales y maravillas para confirmar la palabra que ellos predicaron. La gente resucitaba de los muertos, muchas sanidades y muchos milagros para confirmar que este evangelio venía de parte de Dios para el hombre. Entonces, en nuestros días nosotros no recibimos revelaciones de parte de Dios. La revelación ya ha sido dada. Miren el libro de Judas. Hay un pequeño párrafo que nos dicen que ya todo ha terminado. Toda la revelación que Dios iba a dar ha sido dada. No va a haber más revelación que darse. Ahora Dios nos está hablando a nosotros, iluminando esa revelación. Entonces, al leer las Escrituras, Dios ilumina nuestro corazón y nos habla a través de ellas. Si tenemos 5 años de edad y estamos leyendo parte de la Biblia, nos está hablando como a un niño de 5 años. A los 10, 20 años de edad, quizás a los 30 años, tenemos solamente una semana en Cristo. Entonces, las Escrituras nos hablan de una manera cuando somos niños en el Señor, y luego de otra manera cuando somos adultos ya en el Señor, pero nos está iluminando por medio del Espíritu Santo para que entendamos la revelación que Él ha dado a través de las Escrituras.
Nos sigue diciendo en el versículo 2 de Gálatas 1, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces hay un grupo de gente que entiende que él es un apóstol y que está recibiendo esta revelación de Jesús. No hay ningún cuestionamiento acerca de ellos. Saben que viene directamente de Dios y que Dios me la ha dado a mí, está diciendo Pablo, en particular para llevarla a todas las iglesias, incluyendo las iglesias de Galacia. Entonces las iglesias en Galacia tienen que estar pensando, ¿cómo? Jesús está hablando a Pablo para que nos diga directamente del cielo lo que Él quiere que sepamos, aun cuando Pablo estaba en la cárcel. Y esto es lo importante, que todo esto estaba sucediendo para que Él escribiera estas cartas como las tenemos hoy por medio del genio de Dios. Ahora, Pablo estaba diciendo, la gente estaba diciendo, pero Pablo, yo no sé si estoy de acuerdo con ese evangelio. Y Pablo estaba diciendo, entonces su problema no es conmigo, su problema es con Jesús. Pero yo creo que deberíamos guardar la ley de Moisés como todo buen judío, y los gentiles deberían ser circuncidados y deberían cortarse el pelo como nosotros, y deberían de ponerse flecos en sus vestidos, y deberían adorar el viernes en la noche y el sábado, guardar el sábado como los judíos, etcétera, etcétera. Y Pablo les iba a decir, Jesús me ha dicho a mí lo contrario a eso. Y como vamos a ver más adelante, si tratamos de seguir la ley, hay 613 leyes en el Antiguo Testamento, descubriremos que no se pueden guardar todas, es imposible. Y este es lo importante de la ley, que no se pueden guardar esas 612 leyes, y si se puede, entonces de todas formas las rompemos todas y rompemos solamente una. Porque si hay 613 leyes en Chula Vista y yo asalto un banco y el policía me está deteniendo y yo le digo, espérate, detente un poco, yo he vivido aquí durante 3 décadas y hay 613 leyes en los libros de Chula Vista, y en todos estos años solamente asalté un banco. Deberías de dejarme ir y decir, wow, es asombroso que durante esos 30 años has guardado todas las leyes excepto esta de asaltar este banco. Entonces vamos a olvidarlo. No, dice en Santiago que cuando se rompe una parte de la ley, toda la ley está en contra nuestra. Todo el sistema está contra nosotros. En el momento que rompemos esa ley de asaltar un banco, o de matar a alguien, o de violar a alguien, o de manejar ebrio, toda la ley viene contra nosotros. Todo oficial de policía, todo juez, todo el sistema legal nos ve como un criminal que tiene que ser apartado del resto de la sociedad. Entonces el día anterior se estaba en el parque y todo el mundo estaba contento, y luego quebrantó una ley y ahora todo el sistema de gobierno, no solamente en nuestra ciudad, sino en toda la nación, está contra mí. Eso es todo lo que se necesita. Adán y Eva solamente mordieron una vez el fruto que no debieron haber comido. ¿Y qué sucedió? Todo cambió. Fueron echados del huerto del Edén. Ahora tenían que empezar a trabajar arduamente para que la tierra produjera los alimentos que iban a necesitar. Antes de eso no tenían ni siquiera que regar, ni siquiera tenían que sembrar, pero ahora fueron echados del huerto y tuvieron que comenzar con el sudor de su frente, ganarse el pan de cada día, y con dolor de su cuerpo, dar a luz a los hijos. Y si vemos, Dios le dio a los dos un dolor emocional y un dolor físico. Eva, tú eres una líder natural. Las mujeres, si vemos lo que es un líder y vemos las características de las mujeres, son líderes naturales, son mejores comunicadoras, son más organizadas, son más diligentes, prestan atención a los detalles, pero aun cuando son estas increíbles líderes, no pueden ser las líderes. Adán va a ser el líder. Yo no puedo decirles cuántas veces mi esposa ha dicho, Brian, te dije eso hace 2 semanas. Pero si fue mi idea. No.
Estas mujeres, quiero que sepan, son inteligentes, pero de nuevo es ese dolor emocional de tener que esperar a que el hombre alcance su nivel de madurez y inteligencia. Y luego hay el parto o del dar a luz a los hijos con dolor, y Dios dijo que así va a ser. Ahora, en el versículo 3 de Gálatas capítulo 1, ahora se vuelve al saludo que siempre da. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias de Galacia, como todas las iglesias de estos días, eran compuestas de judíos y gentiles. Y esto es tremendo. En Hechos capítulo 10, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, él dijo que nunca había entrado en una casa de un gentil, porque eso lo haría impuro, porque la ley lo dice, pero Dios ha dicho que lo que él ha llamado limpio, yo no lo llame inmundo. Y entonces entró en la casa de Cornelio. Entonces ahora la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, pueden estar juntos en un mismo lugar. Y ahora entonces Pablo está diciendo el saludo griego, que era la gracia, y luego el saludo judío, que era paz, en hebreo shalom, una hablando del poder que podemos tener, el otro deseando la paz de Dios sobre la persona, deseando su sanidad, su poder, su bondad que inunde su vida. ¿Y en dónde se encuentra esa gracia y esa paz? De Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, de Dios el Padre y del Hijo. ¿Y quién está escribiendo esto? Toda escritura es escrita ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahí la triunidad de Dios manifestada, el Espíritu de Dios exaltando a Jesucristo y exaltando al Padre, y está diciendo esto, que la gracia de Dios va a estar en su vida, su paz estará en sus vidas. Cuando nos humillamos y recibimos ese don del Padre a su Hijo Jesucristo, porque en primera de Juan 1 dice lo siguiente, que si alguien viene y dice yo no tengo pecado, yo estoy bien como estoy, se nos dice que él es un mentiroso y la verdad no puede permanecer en él. Cuando Jesús estaba ministrando a los fariseos en su propia justicia, no podían entender lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús les dijo, ¿saben qué? Como médico, yo vengo a buscar a los que están enfermos, no a los que están sanos. Ahora, no estaban diciendo que estaban sanos, sino que ellos se miraban como sanos. Por lo tanto, el evangelio era ofensivo para ellos, porque estos fariseos necesitaban darse cuenta que eran pecadores, malvados. Y esto es lo importante, que en su autojusticia no podían verse de esa manera, y Pablo vendría y dijera, son pecadores y sus pecados son tan malos que Dios tiene que perdonar sus pecados, y la única manera que él puede hacer esto es enviando a su Hijo, y que su Hijo venga voluntariamente en carne humana, que fuera un hombre de dolores y eventualmente muriera en una cruz para tomar todos sus pecados sobre sí mismo, fuera martirizado y torturado y morir, porque ustedes son tan malvados y sus corazones son malvados más que todas las cosas. ¿Cómo lo pueden conocer? Y si se humillan a sí mismos, si dicen yo soy pecador y reconozco que no hay esperanza para mí porque mi justicia no puede cumplir con la justicia de Dios, y me doy cuenta ahora de que la única manera que puedo llegar al cielo es si Dios me invita a estar en ese lugar. Y Jesús dijo, debo ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces no puedo ser perfecto como hombre porque ya he pecado, porque mi naturaleza es pecaminosa, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos lava, quita toda mancha, toda arruga, así como la novia está vestida de blanco en el día de su boda. A Jesús se nos dice que Él se transfiguró en un color blanco brillante que no se había visto en la tierra ni se puede ver en la tierra. Y si nos humillamos nosotros mismos, si nos reconocemos como pecadores miserables, Jesús dice, sí, lo sé, pero yo he pagado por ese pecado, y si te humillas a ti mismo puedo perdonarte. Pero al menos que la gente reciba la gracia, no podrá recibir la paz. Si yo estoy tratando de manifestarme o de hacerme yo mismo justo en mis propios esfuerzos, voy a fallar. Quizás
piense que por unos cuantos días me está yendo bien porque no he dicho ninguna mala palabra, no he golpeado a nadie y no me he airado contra nadie. He tenido la oportunidad de seguir mis pasiones y no lo he hecho. Y quizás han pasado ya 2 minutos que he estado tratando de vencer a mi carne y luego finalmente fracasamos y llegamos a ese lugar en donde una y otra vez fracasamos. Entonces la ley se nos ha dado para que sepamos que somos pecadores y el pecado es parte de nuestra naturaleza y está en lo más profundo de nosotros y nos va a conquistar. Jesús vino en carne humana entonces para acabar con ese pecado y para tomar nuestro pecado sobre sí mismo y pagar el costo de ese pecado, porque el Padre hubiera dicho que el 100% de nosotros tenía que ser condenado al infierno y Jesús, nuestro mediador, nuestro embajador, vendría y iba a decir sí, mas yo pagué por ese pecado. Y luego el Padre diría, entra en el gozo del reino y vamos a entrar al cielo glorificando el amor y la bondad y la obra de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor que el Padre tuvo para nosotros al dar al Hijo. En Juan capítulo 1 y el versículo 14 se nos dice, y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, cabal, la gloria de Dios como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Noten que no es verdad y gracia. Porque si Dios hubiera venido a darnos la verdad únicamente, seríamos aplastados por ella, porque nuestra pecaminosidad está más allá de lo que podemos nosotros recibir. Pero Dios primero viene y habla de cómo nos ama y cómo Jesús murió por nosotros y cómo por su sangre y por el quebrantamiento de su cuerpo nuestros pecados fueron pagados. Y ahora entonces viene la verdad de que somos pecadores y necesitamos ser salvos. La gracia entonces y luego la verdad. Y luego en Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia como sobre gracia. Miren, esto es de lo que se trata, este es el cristianismo. Ahora, entiendan, vamos a decir que hay una enfermedad que ha atacado San Diego y la gente está muriendo por decenas de millares. Y su vecino que trabaja de noche está en casa durmiendo de día y usted va y encuentra la cura para esta enfermedad y hay solamente 1,000 vacunas para esta enfermedad y cuestan $5,000 y usted vende su casa y todo lo que tiene y va y compra la vacuna y despierta a su vecino y le dice, mira, toma, ponte esta vacuna para que vivas y no mueras. Y su vecino va a decir, tú eres el que vive aquí a un lado, ¿verdad? Sí. Yo trabajo de noche y me acabas de despertar y quieres clavarme una aguja porque me voy a enfermar de alguna enfermedad. Vete de aquí, voy a llamar a la policía si no te vas. Es extraño. Pero ahora vamos a darle la vuelta a la moneda. El hombre despierta y ve la televisión y se da cuenta que hay mucha gente muriéndose y ve por la ventana y ve que hay 3 personas muertas fuera de su casa y las noticias le están diciendo que nunca había habido una enfermedad como esta y que solamente hay 1,000 vacunas que se han elaborado hasta ahorita y cuestan $5,000 cada uno y tienen que comprarlas y él está ahí pensando, mi familia y yo, todos vamos a morir, no hay nada que podamos hacer. Y luego le tocan a la puerta y ahí está deprimido, no teniendo esperanza. Y usted le dice, mira, estoy aquí, acabo de comprar esta vacuna, esto va a cubrirte a ti y a tu familia y esto te hará inmune a la enfermedad. Y ese vecino va a mirarlo diciendo, entra. Nadie ha hecho algo así por mí. Nadie ha estado dispuesto a sacrificar todo por mí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces usted le dice, yo te amo, el Padre me ha enviado para mostrarte su amor por ti. Ahora, después de ese día, ¿cómo va a verlo ese hombre?
Hubo tal sacrificio que usted dio y tan grande amor que mostró cuando Él no lo merecía. Él no había hecho nada por usted. Lo hizo por la bondad de su corazón. Esto va a obrar en el resto de su vida y le va a hacer pensar que usted le ama y que sacrificó lo que usted tenía de una forma en la que Él no puede imaginárselo. Ese es el cristianismo. Nosotros por toda la eternidad debemos de decir que no podemos ni comprender el amor que Dios tiene por nosotros, como 2000 años antes, sabiendo que yo iba a ser un pecador, tomó a su Hijo y puso todos mis pecados sobre Él, y así me salvó de la condenación eterna por mi maldad. Y ahí, al tocar Él mi corazón, Jesús está diciendo, abre ese corazón y yo puedo entrar. Y a través de la sangre que Él ha derramado, a través del quebrantamiento de su cuerpo, ahorita usted puede ser sanado de este pecado, de esta enfermedad que es el pecado. Una buena analogía de lo que es el pecado, una enfermedad que mata. Constantemente despertamos y recibimos más y más la bondad y el amor de Dios, la misericordia de Dios una y otra vez. De hecho, en Hebreos capítulo 4, escuchen esto, en el versículo 14, al terminar aquí, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús tenía ira en su corazón como todo mundo lo tiene, pero sin pecar. Tuvo todo tipo de tentación, de prueba que todo mundo pasa. Era 100% hombre en carne humana, y también 100% Dios, pero pasó por todo tipo de prueba sin pecar. Pero Él sabe lo que es vivir en este cuerpo, en este planeta, con la presión del diablo, la presión del mundo, la presión de nuestro propio cuerpo, pero sin pecado. Y en el versículo 16 dice, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar ¿qué? Gracia para el oportuno socorro. Y es que toda nuestra relación con Él no es algo religioso. Tenemos este edificio con ventanas rosadas y encendemos esto y prendemos aquello y presentamos incienso y todo mundo tiene su vestimenta religiosa. No, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Él era un carpintero de Nazaret, eso era lo que parecía. Y Él vino y dijo, le habló a la gente acerca de su Padre, les explicó lo que decía la Biblia y cómo señalaba a un Mesías. Si nosotros vemos estos versículos, se nos dice constantemente que el Padre, el Hijo, en Él. No dice la religión cristiana, nuestra organización. Sigue señalando a Jesús y se nos dice que Jesús hizo esto y que Jesús va a hacer aquello y que el Padre nos ama y por eso su Hijo hizo esto. Se trata de una relación personal, de manera que cuando despertamos cada mañana sabemos que no hay nada bueno que more en nosotros, pero el Espíritu de Dios mora en mí y así como yo estoy sometido a Él, su poder me llena con la habilidad para amar en lugar de maldecir o de odiar a aquel que se me mete enfrente en el freeway. Dios pone algo en mi corazón que me lleva a orar por ellos, porque Dios está haciendo algo en mí, está transformándome a mí de adentro para afuera y me está dando la habilidad para bendecir a esta persona. Esto es lo que Dios está haciendo. Mi vida no se trata de mí, de mi comodidad, de mi plan. Cada paso que damos es aquel paso que damos como embajadores de Cristo. Mis manos son como las manos de Cristo. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué quieres que toque hoy? ¿Dónde quieres que bendigan estos labios? ¿A dónde quieres que vayan estos pies? Yo he muerto, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Estoy listo, Señor. ¿Y cómo venimos? Con el evangelio de gracia, para llevar a la gente al Dios de la gracia, para que ellos puedan venir y entender la salvación por gracia. Efesios
capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La revelación es que Dios está queriendo amarnos y tenemos la fe para decir, Dios, te estoy permitiendo que me ames. Dios viene en su gracia y está diciendo, son pecadores rumbo al infierno. Y decimos, Señor, yo tengo fe en que eso es verdad acerca de mí. Lo que tú llamas pecado es pecado. No puedo alegar con ello, pero tengo fe en que por la muerte y resurrección de tu Hijo puedo ser perdonado ahorita. En Primera de Juan se nos dice que todos los días, si pecamos, venimos a Jesús. No a un edificio, no a alguna caja, no con un hombre vestido de vestimenta religiosa, venimos a Jesús. Y la Biblia nos dice que cuando venimos confiados a ese trono de gracia, recibiremos esa gracia para el oportuno socorro. En Primera de Juan se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Los otros 100 pecados que ni siquiera sabemos que cometimos. Y constantemente venimos a Jesús, que diariamente nos lava, nos limpia y diariamente nos causa que digamos, yo pensé, Señor, que entendía tu amor ayer, pero hoy me amas más de lo que mi mente puede entender. Ayer pensaba que eras misericordioso y luego cometí un error y ahora entiendo tu gracia como no la había entendido antes. Y diariamente estamos andando en una relación más profunda al conocerle a Él. En Jeremías se nos dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría ni el rico en sus riquezas, sino que el que se ha de gloriar se gloríe en ¿qué? En que lo conocemos y le entendemos a Él. Y luego sigue diciendo que es un Dios de justicia, pero también un Dios de misericordia. Y es un Dios de bondad amorosa y en estas cosas se deleita, nos dice el Señor. Jesús dice que todos los que estamos cansados y trabajados, vengamos ¿a quién? A Él. No a una organización, no a una religión, que vayamos a Él y Él nos dará descanso para nuestras almas. Esta es la carga. Aprendan de mí. Aprendan de mí. Ustedes son creados a mi imagen, está diciendo, y van a ser libres al andar como Jesús anduvo. De manera que ahora nuestro propósito no es leer la Biblia para decir que leímos la Biblia, sino para encontrar a Jesús, conocer su mente y corazón. Cada palabra de la Biblia habla de Jesús. ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es su mente? ¿Cuál es su actitud? ¿Cómo vemos el matrimonio? ¿Cómo vemos nuestros hijos? ¿Cómo vemos la vida, la muerte? Y en este neblina de tiempo que tenemos aquí en la tierra, y al ir y rendirnos diariamente delante de Él como sacrificio vivo, hoy estoy aquí para seguirte, para aprender de ti, y de repente el yugo es ligero, no hay un yugo pesado que nos esté aplastando y encontramos reposo para nuestras almas. La iglesia en Galacia, vamos a ver que Pablo les va a decir, estoy asombrado de cuán pronto dejaron el evangelio de Jesucristo para seguir un evangelio diferente, que no es un evangelio. Eso solamente los llevará a servidumbre. Y para algunos de ustedes han venido y recibieron el cristianismo, pero luego rápidamente lo cambiaron para que se pareciera al catolicismo de donde salieron, o del budismo de donde salieron, o de esa mentalidad humanista de donde salieron, y están tratando de agregar todas estas enseñanzas y doctrinas a la Biblia y están apartándose del mensaje puro de Jesús. Porque cuando se conoce a Jesús, se conocerá a Él. En eso es en lo que se piensa. Se ama a Él, se quiere seguirle a Él, se quiere servir a Él. ¿Y qué es el mayor mandamiento? Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ese es. Y Señor, venimos delante de ti. Ahora hay tanto que pudiéramos decir. Es tan difícil tomar estos libros y tratar de avanzar mucho, porque cada frase, cada palabra es tan profunda. Y hoy habla acerca de ti, Jesús, y simplemente Jesús. Y como todos nosotros debemos salir de aquí con nuestros ojos fijos en ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que tú eres el Dios que ha creado todas las cosas, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, pero que tú has venido
Nos has tejido desde el vientre de nuestra madre a cada uno de nosotros. Nos conoces por nombre y conoces cada cabello sobre nuestra cabeza y tienes un propósito para nuestra vida desde antes de que el tiempo comenzara. Y ahora estamos aquí en este planeta por un corto periodo de tiempo y tú nos has aclarado que necesitamos guardar tesoro para el tiempo venidero, que necesitamos estar viviendo vidas fortalecidas para ser la luz del mundo, la sal del mundo. Que nuestra vida debe estar tan llena de ti y de vida que esto atrajera a la gente a decir qué es y cómo encuentro a Jesús. Y ahorita al estar usted aquí esta mañana, quizás usted diga, he escuchado mucho, pero nunca lo había escuchado tan claramente. Y yo puedo ser salvo recibiendo a Jesucristo en mi vida el día de hoy y haciéndolo a Él el Señor de mi vida. Y Él puede hacer esto como un don para mí porque Él hizo 100% de la obra por mí en la cruz. Él vino, Él sufrió, Él sangró, Él murió, Él resucitó de nuevo y ahora como don, no por obras para que nadie se gloríe, Él puede darnos la salvación y gloriarnos en Él. El tiempo se nos escapa. Me encantaría darle la oportunidad para que pase al frente y proclame su fe delante de los hombres. Es muy importante. Pero después del servicio habrá ancianos con sus esposas aquí al frente y quieren hablar con usted, regalarle una Biblia, explicarle dónde puede leer la Biblia, empezar a leer la Biblia. Pero si está con nosotros, si necesita a Jesús ahorita en lo más profundo de su corazón, clame y diga, Señor, soy pecador. Me humillo a mí mismo. Soy malvado. Cada parte de mí es malvada, tiene diferentes pasiones, busca lo suyo propio. Perdóname, Señor, límpiame, Señor, sáname, Señor. De este día en adelante quiero morir a mi antiguo yo y quiero vivir en novedad de vida. Y cada día quiero yo menguar y que tú crezcas. Señor, yo lo tomo y lo creo por fe, no importa que lo sienta o no. Diga, gracias, Señor. Y ahora pido que tu Espíritu venga a mi vida. Lléname con tu Espíritu, Señor. Lléname con tu Espíritu. Y siga orando, pidiendo que sea lleno de ese Espíritu. Y ahora, Señor, me someto a ti. Dice que a todos los que le recibieron, a ellos les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Señor, ven y toma tu lugar correcto en el trono de mi corazón. Tú eres Dios, tú eres Señor. De este momento en adelante no es lo que yo deseo, sino tus deseos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero vivir para ti. Quiero que la gente sepa acerca de esa gracia. Quiero que sepa acerca de ese don. Quiero que sepa acerca del gozo de habérsele levantado la carga del pecado en este mundo. Que podamos ser ovejas de tu pasto, Señor, y que estemos bajo tu cuidado. Me someto a ti desde este momento en adelante. Para mí el vivir es Cristo y el escucharte a ti a través de las Escrituras, a través de otros cristianos que me hablen, en la callado de mi corazón que tu Espíritu me hable de este momento en adelante. Vivo esa vida gozosa que reta, que es retante, pero que me lleva a ti para verte frente a frente.